En la parsha de esta semana, Parshas Vayeshev, la Torá nos relata cómo los hermanos de Yosef lo pusieron a un pozo de Yosef, luego lo vendieron, etcétera, etcétera. Y la Torá describe cómo era el pozo de Yosef. La Torá dice: el pozo estaba vacío, no tenía agua. El Talmud, nuestros sabios preguntan: obviamente, si me dijiste que el pozo estaba vacío, es porque no tenía agua. ¿Quién me viene a enseñar esta frase que no tenía agua? Nuestros sabios responden: agua no tenía, pero tenía serpientes y escorpiones. Ese era el pozo de Yosef, por así decir. Un pozo terrible, una situación terrible, etcétera, etcétera. Ahora bien, por supuesto, cualquier historia en la Torá no son solamente historias, sino que la Torá es un libro de Hoirá, enseñanzas. ¿Qué podemos aprender nosotros de toda esta situación de que Yosef estaba en un pozo que no tenía agua, pero eso significa que en realidad tenía serpientes y escorpiones, etcétera? ¿Qué tiene para nosotros en nuestra vida cotidiana? Nuestros sabios dicen que en todos los lugares donde aparece en la Torá la idea de agua representa no solamente agua, sino que representa Torá, o sea, el estudio de Torá propiamente dicho. De acuerdo a esto, podemos entender relativamente fácil que si el pozo estaba vacío, si no tenía Torá, o sea, había una situación, que vamos a explicar en un minuto, pero había una situación en la cual faltaba estudio de Torá, vínculo con la Torá, como vamos a explicar, automáticamente esto representa serpientes y escorpiones. Por supuesto espiritual, así como el agua es algo espiritual, representa el estudio de Torá, sea lo que fuere que es, que lo vamos a explicar. De la misma manera, las serpientes y los escorpiones representan lo opuesto, algo que está contra Dios, contra la Torá, etc. Entonces podemos entender, no tenés Torá, automáticamente tenés algo impuro, algo opuesto, por así decir. De hecho, el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, explica sobre otro versículo, en Parshas Eikev, que lo decimos todos los días en la lectura del Shema. Besartem vavadatem elokim acheirim. El versículo dice: ustedes se van a alejar y van a servir a otros dioses. El Baal Shem Tov dice: en cuanto la persona se aleja de Dios, automáticamente sirve a otros dioses. No hay un intermediario, no hay decir, bueno, yo soy neutro, no estoy ni acá, no estoy allá tampoco, pero no estoy contra Dios. No. En el momento en que la persona no está con Dios, automáticamente está con el otro lado, entre comillas, por así decir, todo lo opuesto e impuro y contrario a Dios. Es inmediato. De la misma manera, la persona no tiene Torá, automáticamente tiene serpientes y escorpiones. Pero sin embargo tenemos que entender algo. Uno puede entender simplemente lo que dice Baal Shem Tov si uno se aleja de Dios a través de actuar contra la voluntad de Dios, hacer idolatría o lo que corresponda. Claramente, pues entonces va a servir a otros dioses y se va a alejar completamente. Si el movimiento de alejamiento, ¿cuál es? Lo que te lleva a alejarte, claramente. Besarte, te vas a apartar, vas a servir a otros dioses. Pero ¿por qué? Esto es lo que tenemos que entender en forma un poco más profunda. ¿Por qué la falta de Torá? Esto genera automáticamente serpientes y escorpiones, lo opuesto a Dios. ¿No puede ser que una persona no tenga Torá y no esté opuesta a Dios? O quizás, y aquí viene la explicación, no tenga algún aspecto específico en la Torá y automáticamente la falta de ese aspecto específico en la Torá genera el alejamiento de Dios. ¿Por qué la Torá es comparada con el agua? El agua no es una situación así nomás. La Torá no es comparada con cualquier cosa. Hay muchas cuestiones con las cuales la Torá es comparada. Con el aceite, con el vino, con el agua, pero con el pan. Pero ¿por qué agua? ¿Qué representa el agua? El agua representa un aspecto específico del estudio de Torá. Así como el agua, dicen nuestros sabios, así como el agua baja de un lugar muy elevado y baja justamente a un lugar, viene de un lugar muy elevado y baja a un lugar muy bajo, de la misma manera la Torá viene de Dios, del cielo, etcétera, su sabiduría, y baja hasta aquí, a este mundo, bien bajo. Quiere decir que la Torá tiene esta cualidad de bajar, de descender y de mezclarse, por así decir, con las cosas bajas, aquí abajo. En otras palabras, en otro sentido, la Torá representa el vínculo con Dios. Cuando la persona estudia Torá, la persona se une a Dios, quien es el que da la Torá. Quiere decir que la Torá es el apego directo a Dios. En otras palabras, el estudio de Torá no es solamente leer textos, no es solamente entender conceptos. El estudio de Torá requiere la cualidad agua. ¿Cuál es la cualidad agua? Anulación, entrega, sumisión, humildad. Una persona que estudia la Torá para interpretar lo que quiera y para que al fin y al cabo la Torá termine diciendo lo que él quiere y no lo que la Torá quiere, no está estudiando Torá.
Al fin y al cabo, lo único que está haciendo es expresar su voluntad, no la de Dios, su voluntad en la Toira. Hay una historia sobre el Alter Rebbe, que el 19 de Kislev, que justo es el día que estoy explicando esto, el 19 de Kislev es el día de la liberación del Alter Rebbe, año 1789, etc. No importa los detalles ahora. Hay una historia del Alter Rebbe, cuando el Alter Rebbe todavía no era un seguidor del Maggid de Mezrich, del segundo maestro hasídico, etc. Todavía no era un Hasid. El Alter Rebbe tenía dos opciones para viajar a continuar su estudio de Toira. O podía viajar a Vilna, en donde estaba el Gaon de Vilna, el genio de Vilna, etc., todo lo que tenía que ver con el estudio profundo de la Toira, o podía viajar a Mezrich, en donde estaba el Maggid de Mezrich. Y en Mezrich estaba justamente el hasidismo, que estaba brotando, estaba surgiendo, y tenía otra perspectiva del estudio de Toira. Entonces el Alter Rebbe no sabía si ir para Vilna o para Mezrich. Y el Alter Rebbe dijo lo siguiente, para decidir esta cuestión. En Vilna te enseñan a estudiar Toira. Y yo ya sé estudiar Toira. En Mezrich te enseñan lo que la Toira te enseña a vos. Como la Toira te estudia y te enseña a vos. No lo que vos aprendés de la Toira, sino lo que la Toira te enseña a vos. Y por eso fue a Mezrich, gracias a Dios. Y hasta el día de hoy tenemos Hasides, Hasidut Chabad, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esta historia es que para que una persona pueda realmente estudiar Toira necesita maim, necesita agua de Toira, necesita bitul, anulación, entregar su vida a Dios. Dicho de otra manera, yo quiero saber lo que la Toira tiene para enseñarme a mí, no lo que yo tengo para enseñarle y decirle a la Toira. Y esto es justamente lo que está diciendo la enseñanza del pozo estaba vacío, no tenía agua. Es decir, no tenía agua, pero tenía escorpiones, serpientes y escorpiones. Cuando a la persona le falta la entrega a la Toira, lo que la Toira me quiera decir a mí, me guste o no me guste, cuando a la persona le falta la entrega a la Toira, automáticamente lo que estudia es algo opuesto a la Toira. Lo que entiende y lo que extrae de las enseñanzas es justamente lo opuesto a la Toira. No tiene agua. No tiene Toira, como corresponde. De hecho, con esto podemos entender también, nuestros sabios dicen que los hermanos de Yosef no tenían Toira. Los hermanos de Yosef no tenían Toira. El pozo de Yosef estaba vacío, el pozo de Jacob, estaba vacío, etc. Así dicen nuestros sabios en el Midrash. Ahora bien, por otro lado, hay otro Midrash que explica que los hermanos de Yosef hicieron un juicio contra Yosef de acuerdo a la Toira, al Pitoira. Y ellos determinaron de acuerdo a la Toira que Yosef había que matarlo. Por eso lo tiraron al pozo. No es que se les ocurrió, qué sé yo. No, hicieron un juicio y tenían que matarlo. ¿Por qué? Bueno, ellos pensaron que Yosef los delataba, ellos pensaban que Yosef estaba persiguiendo para matarlos, diferentes cuestiones, pero hicieron un juicio de Toira. Entonces, ¿qué quiere decir que no tenían Toira? Toira tenían, lo que no tenían era Maim, el agua de la Toira. No tenían la entrega, de acuerdo al nivel espiritual que ellos se encontraban, deberían haber tenido una entrega superior, más profunda, hacia las enseñanzas de la Toira. Lo que podemos extraer de aquí entonces es que en realidad la historia de Yosef y el pozo es el mismo concepto del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov nos enseñó besarte, te apartás del camino de la Toira, inmediatamente vas a servir a otros dioses. No hay un intermedio. Lo mismo aprendemos de Yosef. Te falta Maim Shebet Toira, te falta el agua de la Toira, te falta la anulación, la entrega, decir, yo quiero que la Toira me enseñe a mí, yo no voy a enseñarle nada a la Toira y no voy a imponer mi opinión por sobre la Toira y buscar en la Toira para que la Toira diga lo que yo quiero que diga. No. Yo quiero que la Toira me enseñe a mí. Cuando a la persona le falta esto, lo que le falta es el apego a la voluntad de Dios, el apego a Dios a través de la Toira y automáticamente no hay agua. ¿Pero qué hay? Serpientes y escorpiones.